Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal de viernes? ¿Ya un poco cansados, relajados o...? Hola, María de Jesús. Hola, maestra. Hola, buenas noches. Vamos a dar unos 2 minutos nada más para que ingresen los compañeros. Les recuerdo que de favor les pido que en el chat anoten su nombre para efectos de asistencia. Esta sería nuestra tercera y última sesión. Posteriormente, nada más está pendiente las actividades que vengan en plataforma. Si tienen alguna duda, si ya han tenido la oportunidad de ingresar y tengan alguna duda con respecto a eso y quieran plantearla, estoy a sus órdenes. Igual, yo sé que a lo mejor no han tenido oportunidad de ingresar, pero posterior a terminar las sesiones virtuales, si tienen alguna duda con relación a las actividades, con toda confianza me pueden enviar un mensaje al WhatsApp, al número que ya está identificado por ustedes, y con mucho gusto voy a apoyarlos y orientarlos para que puedan terminar o concluir sus actividades satisfactoriamente. Bueno, ya están ingresando los compañeros. ¿Hicieron la tarea? ¿Tuvieron la oportunidad de leer? ¿Más o menos? Ah, ok. Muy bien. No se les olvide recordarles que el plazo para subir sus trabajos a plataforma es el 9 de marzo. Sí les encargo de favor que se apeguen a esa parte. Y importante es mencionarles que para efectos de evaluar la materia, sí es requisito que por lo menos tuvieran un ingreso a una de las sesiones, ¿no? Muy bien, yo creo que ya es tiempo suficiente por el material que vamos a compartir el día de hoy. Es un poquito... Maestra, se corta mucho ¿Se corta mucho el internet? Hola, David. Yo lo escucho bien. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Yo también lo escucho bien. Ok, posiblemente. Hola, Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Yo lo escucho bien. Excelente. A lo mejor es el internet Sí, bueno, si tienen si nada más es ¿quién me comentó que no me escucha? A lo mejor si se mueve poquito ya pudiera tener una mejor conexión ahí. Bueno, vamos a dar inicio. Esa unidad que vamos a ver el día de hoy, de alguna manera hemos estado comentando en las dos sesiones anteriores, en las dos clases anteriores, un poco de los tres, del contenido de las tres, del programa que comprende Derecho Administrativo. Como les comenté en la clase anterior, en esta ocasión vamos a analizar la doctrina o lo que prevé ley con respecto a qué es un acto administrativo, pero ya aplicarlo a lo que la legislación establece, y terminamos conociendo brevemente de qué comprende la justicia administrativa, o sea, la función del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con relación a estos actos administrativos. Ahora bien, muy bien. Reiteradamente hemos comentado que la administración pública pues se integra por diversas áreas del sector público que mediante el ejercicio de esa función administrativa y la realización de otras actividades pues tratan de lograr los fines del Estado. Y de acuerdo a esa definición del artículo 90 de nuestra Constitución, la administración pública se divide en centralizada y paraestatal.
Ernesto me comentó la clase anterior que él había realizado la investigación con relación a esa tarea. Ernesto, ¿nos pudiera compartir usted los conceptos o qué encontró con respecto a qué se entiende por administración pública federal centralizada y la paraestatal? Bueno, pues ahí más o menos, ¿verdad? Lo que yo entendí, lo que yo pude. Buenas noches a todos antes que nada y buenas noches, maestra. Buenas noches. Pues la administración pública centralizada, lo que yo pude ver, es la relación que existe entre el órgano superior jerárquico con los inferiores, quien obedece el mandato legítimo del jerárquico superior. En pocas palabras, como yo lo entiendo, así hablando de una manera más coloquial, podemos decir que el presidente de la República es el que tiene el poder de descentralización. Él tiene a su cargo la administración pública federal y centralizada, y es el presidente el que lleva a cabo, en este caso, la administración pública centralizada. No sé si esté bien, es lo que yo alcancé a investigar, que es el presidente de la República el que se encarga precisamente de hacer esta administración pública, la centralizada. Sobre él recae todo. Él hace, junto con su grupo de colaboradores, y en este caso lleva a sus espaldas todo lo que es la administración pública federal. En el caso de no sé si esté bien, pero eso es lo que alcancé a investigar, maestro. Respecto a la administración paraestatal, yo investigué sobre el artículo 90 constitucional. Nos dice que los organismos paraestatales son aquellos que auxilian al presidente de la República para llevar a cabo las acciones que él pretendía hacer. Por ejemplo, instituciones y organismos como, vamos a decir así, organismos descentralizados que le van a ayudar a él a llevar a cabo los proyectos que él tiene como presidente de la República. Son empresas de participación estatal, instituciones de crédito, seguros, cosas por el estilo que le van a ayudar al presidente a llevar a cabo lo que tiene que ver con administración pública. En este caso, a esas empresas paraestatales se les da poder para que éstas puedan ejercer de una u otra manera la administración que el presidente les da como poder. Muy bien, Ernesto, muy bien su investigación. Muchas gracias. David, adelante. Buenas noches. Maestra, siendo muy breve, ¿no? No lo leí, pero le digo lo que entiendo. La administración pública centralizada son todas las dependencias totalmente gubernamentales, ¿no? Y las paraestatales se integran de diferente forma, son como una empresa derivada del Estado. Una paraestatal, por ejemplo, es Japama, que está al servicio del municipio, pero tiene una estructura como si fuera una empresa y una autonomía propia. Ok. Muy bien, David, muy bien. Gracias por su participación. Herman, adelante. Buenas noches de nuevo. Mira, haciendo un pequeño resumen de lo que comentaron los dos compañeros. Todo se deriva de la administración pública federal y como decía el compañero, en el artículo 90 divide entre centralizada y paraestatal. A partir de ahí se deriva la ley orgánica de la administración pública federal, donde ya hace una referencia más concreta acerca de lo que es administración pública federal, centralizada y paraestatal. Primero, en la parte de administración, para entender el concepto de dependencia, es a lo que se conoce como las secretarías de Estado. Y cuando habla de entidades, son los organismos descentralizados. Entonces, también como decían, en la parte centralizada, pues parte de la Presidencia de la República, del Ejecutivo Federal, luego
al segundo nivel, que son las secretarías de Estado que tenemos. Luego se pasa a los departamentos administrativos y a lo último, si no me equivoco, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Esa es por la parte centralizada. En la parte paraestatal, pues tenemos diferentes elementos que participan, como pueden ser los organismos descentralizados, las empresas que tienen participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito y creo que hasta los fideicomisos. Y creo que se me va uno por ahí. Excelente, excelente. Gracias, Germán. Y por último, para cerrar y continuar, Fabiola, adelante. Tiene su micrófono apagado. Fabiola, prende tu micrófono. Fabiola, tu micrófono está apagado. Y adelante. Ok. Yo creo que trae problemas Fabiola con el micrófono. Muy bien, Fabiola, no se preocupe. Vamos a continuar. Muy bien, excelente participación de todo. Veo que sí realizaron lo que es el trabajo de investigación. Y el objeto de realizar esta actividad es para nosotros concluir que todos aquellos actos que deriven de la administración pública, pues son actos de autoridad. Estuvimos comentando en las sesiones anteriores que aquellas áreas de la administración pública que realizan funciones administrativas para lograr los fines del Estado, pues precisamente vienen esas secretarías de Estado. Y comentamos que las secretarías de Estado, las facultades, las potestades, las atribuciones o los permisos que tienen para actuar vienen regulados en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y comentábamos acerca de cuáles eran esas secretarías. Decíamos que estaban la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etc. Quiere decir que de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo cual regula la facultad o la potestad que estas áreas de la administración pública tienen con el fin de verificar el cumplimiento de lo que se le ordena. Tenemos en el ejemplo al caso de la Secretaría de Economía, el cual a través de la ley orgánica la faculta o le da permiso o su competencia es la de regular y promover, vigilar la comercialización y distribución y consumo de los bienes y servicios. Comentábamos que para efectos de cumplir con ese objetivo, de vigilar el cumplimiento de lo que compete el área de la función de esta administración pública, existían ordenamientos jurídicos que regulaban esos procedimientos, en los cuales señalaban sujetos, las obligaciones, quién era el órgano encargado de realizar esas verificaciones del cumplimiento de esta ley. También comentábamos que había infracciones y relacionadas a esas infracciones multas por las omisiones al incumplimiento de esta. Es decir, para efectos de llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones que contienen los diversos ordenamientos que regulan las actividades más, que regulan las actividades que tienen a su cargo estas áreas de la administración pública, realizan procedimientos administrativos o actos de vigilancia o inspección. Como resultado de estos procedimientos, se emite una resolución administrativa o el acto administrativo, que es propiamente el objeto de esta materia. También un ejemplo, comentábamos en la sesión anterior, que tenemos a esa área de la administración pública, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene como objetivo, de acuerdo a la ley orgánica, infinidad de obligaciones, lo comentábamos, pero una de las fracciones que yo estoy citando aquí es que esta se va a encargar de vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas en el artículo 123
De igual manera, lo contenido en la Ley Federal del Trabajo. Nosotros ya sabemos que existe un ordenamiento, una ley reglamentaria que regula precisamente estas obligaciones a las cuales esta área de la administración pública tiene como objetivo el cumplir. Para efectos de vigilar el cumplimiento, que los gobernados cumplan lo que la ley les manda, lógicamente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene la facultad de vigilar a través de visitas de inspección el cumplimiento de estas disposiciones. Quiere decir que al momento de realizar esta autoridad, esta área de la administración pública, en su potestad o atribución que le otorga a través de la ley orgánica, un procedimiento administrativo, estamos realizando un acto de autoridad. Ese es un acto administrativo. Dicho acto de autoridad, pues lógicamente tiene que estar regulado, ¿no? Y eso es lo que se trata de esta materia. Si tienen algún comentario o alguna duda, por favor, me lo van externando para ir aclarando y retroalimentando lo que es la clase. Ahora bien, si se fijan, estamos hablando de actos de autoridad, ¿sí? Porque están emanados de una área de la administración pública que tiene esa potestad. Son autoridades, ¿no? Pero para efectos de entender que es un acto de autoridad, yo traigo con ustedes para compartir un concepto. ¿Quién me ayuda leyendo lo que está en proyectado? Adelante, Rosa. Rosa Suárez, adelante. Gracias, maestra. Buenas noches. Acto de autoridad. Todo acto que proviene de cualquier órgano del poder centralizado del Estado y que tienen como elementos característicos la unilateralidad, la hiperactividad y la coercitividad. A través de él se manifiesta el poder público estatal o poder de gobierno. Gracias, Rosa. Si se fijan, existen características bien de resaltar a qué se refiere lo que es un acto de autoridad, dentro de los cuales podemos identificar qué es la unilateralidad. ¿Qué quiere decir? Que no necesita el permiso de la otra parte para ejecutarse. ¿Por qué es unilateral? Porque este acto de autoridad emana de un ordenamiento jurídico. Las leyes establecen, lo que comentábamos en la sesión anterior, lo que puede y no puede hacer la administración pública. Y las áreas de la administración pública que le ayudan a realizar sus funciones o a lograr sus objetivos. Quiere decir que si de ese ordenamiento o ley viene establecido una serie de obligaciones para los gobernados y las áreas de la administración, lógicamente el gobernado o quien le aplique o que sea sujeto al cumplimiento de esta obligación, pues lo tiene que realizar. Entonces, al momento del incumplimiento de una obligación establecida ya en una ley, la autoridad puede realizar un acto de manera unilateral porque esa facultad ya está establecida en ley. Por eso se le dice que es un acto de autoridad, es algo de manera unilateral, es una manifestación, es un acto que hace de manera unilateral el Estado para verificar el cumplimiento de alguna obligación. Es imperativo y es coercitivo. Quiere decir que si al momento de que la autoridad pudiera constatar que existe una omisión y un incumplimiento, puede hacer ejecutivo ese acto. Por ejemplo, al momento en el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nosotros conocemos que ya hemos platicado, constitucionalmente tenemos la obligación de contribuir con los gastos públicos. Esa área de la administración pública, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene su función de verificar que el contribuyente o el sujeto obligado cumpla con sus obligaciones. Y esta área va a establecer todos los mecanismos necesarios para cumplir esa función. Entonces, al momento tiene una ley que regula y que establece, que ya lo estuvimos comentando, que es el Código Fiscal Federal, en el cual contiene todas las obligaciones que el contribuyente o el sujeto obligado, el gobernado, debe de cumplir.
la autoridad al momento de detectar un incumplimiento de alguna de las obligaciones que tiene una persona que se encuentre sujeta al pago de los impuestos, lógicamente va a realizar un acto de autoridad de manera unilateral, le va a requerir a esa persona el cumplimiento de las mismas. En el momento que no compruebe que se está cumpliendo esa obligación y esa obligación esté relacionada con una sanción, una infracción o una multa, lógicamente, ¿qué va a resultar? Que va a cobrar el resultado de esa sanción por la omisión presentada. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o si quedó claro esta parte que hemos estado comentando. María de Jesús. Sí, maestra. Ernesto, adelante. Sí, entonces entendemos que también aquí, maestra, aunque el acto de autoridad sea unilateral, sea imperativo y sea coercitivo, se entiende también que el poder tiene que ser regulado. Porque, ¿verdad? Digo yo, en ese sentido, porque aunque se tenga el poder, también el implicado sobre el que se va a ejercer el poder, también tiene derecho sobre la regulación de ese poder que trae el Estado. Entonces, tiene derechos también, ¿verdad? Entonces, en este caso, si alguien no cumple con algo, pues entonces se aplica lo que es coercitivo. O en este caso se tiene que utilizar la fuerza para poder hacer que esa persona cumpla con una obligación. Pero en este caso también tenemos derechos los individuos en ese acto de autoridad. O sea, no nada más la autoridad va a llegar y va a decir, hey, tú debes tanto, tú no pagaste estos impuestos, tú no pagaste esta situación, te vamos a llevar, tú tienes... No, a ver, permíteme tantito. Tú tienes todo el poder, tú eres unilateral, tú eres imperativo, tú eres coercitivo, pero también tienes todas esas facultades, pero yo también tengo derechos. En ese sentido, también tenemos que estar conscientes los individuos como personas físicas o como personas morales. Es correcto, Ernesto. Tenemos precisamente la materia de nosotros es lo que se va a estudiar, o sea, la regulación de esos actos de autoridad o el acto administrativo que emana de la autoridad resultado de alguna verificación o una inspección que éstas hagan en cumplimiento de una función que está previamente establecida en un ordenamiento. Adelante, hermana, adelante. Sí, bueno, de nuevo, mire, aquí complementando lo que decía Ernesto, aquí debemos de nosotros de tener en mente que en la parte pública, las autoridades que representan o que ejercen lo que está en la ley, solamente están autorizadas para lo que está representada explícitamente en la misma. Entonces, cualquier acción que se encuentre fuera de esos lineamientos establecidos está mal y nosotros como miembros del país o del Estado, ¿sí? Tenemos el derecho a defendernos ante esa acción que no está explícitamente estipulada en la ley. Y ahí es donde nosotros... Se le apagó su micrófono. No, es que hasta ahí me quedé. Ah, ok, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Y sí, es lo que comentábamos en la clase anterior, estamos hablando del principio de legalidad. En la ley, para la administración pública o por las áreas de la administración pública, solamente se le permite lo que viene previamente establecido, ya expresamente establecido en un ordenamiento jurídico. Y para el gobernado, ¿sí recuerdan qué es lo que estábamos comentado? A ver usted, Hernán. Ok, para la administración pública es explícitamente lo que está especificado y para el resto, voy a decirlo, se permite todo excepto lo que esté explícitamente prohibido. Es correcto, muy bien. Principio de legalidad, como lo estuvimos comentando. Ahora bien, entrando en materia, estos actos de autoridad se encuentran regulados y para eso tenemos nosotros la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El artículo primero así lo señala, pero vamos viendo, ¿quién me puede ayudar con la primera parte? A leer lo que dice la primera parte. Fabiola, ¿ya pudiera usted? No se le escucha. Ok, María de Jesús, adelante.
Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. Hasta ahí, María de Jesús, gracias. Entonces quiere decir que esos actos, procedimientos y resoluciones que emanan de la Administración Pública centralizada, y me voy a regresar un poco atrás. ¿Y quién es la Administración Pública centralizada? Pues estamos viendo que se integra por esas áreas del Estado, perdón, esas áreas, se integra por las Secretarías de Estado. Quiere decir que son estas secretarías, estas que estoy mostrando en pantalla. Entonces, todo acto, procedimiento o resolución que emane de esa secretaría le es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En esta ley contiene o relaciona que es los elementos del acto administrativo, que se entiende, la manera, la nulidad o la anulabilidad del mismo, etcétera. Algo que vamos a comentar subsecuentemente. Sin embargo, aquí es importante que ustedes quede plenamente identificado que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aplica aquellos actos, procedimientos y resoluciones que emanen de esa área de la parte de la Administración Pública Federal centralizada. Ahora bien, la segunda parte, ¿quién me puede apoyar leyendo lo que está en pantalla? Adelante, Moreno, Leslie. Buenas noches, maestra. Buenas noches. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal paraestatal, respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva y a los contratos que los particulares solo puedan celebrar con el mismo. Excelente, muchas gracias. Entonces también va a ser aplicable esta ley para aquellos actos que son emanados, actos de autoridad, que es un concepto que ya comentamos hace un momento, de aquellos organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. Ustedes han investigado cuáles son estos organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. Voy a dejar de compartir para compartirles. Aquí está. Esos organismos descentralizados de la Administración Pública paraestatal, nosotros encontramos que en el Diario Oficial de la Federación se publica una relación de esas entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Entonces, para efectos de nosotros identificar cuáles son esos actos de autoridad y cuáles son esos organismos a los cuales le es aplicable esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues tenemos que investigar primero a qué organismos se le considera como organismos descentralizados de la Administración Pública Federal paraestatal, quiénes están considerados. Pero para eso, pues existe la publicación que es lo oficial en el Diario Oficial de la Federación y viene la relación de esas entidades paraestatales. Tenemos como ejemplo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como una entidad paraestatal, un organismo descentralizado, está la Casa de Moneda, la Institución para Devolver al Pueblo lo Robado, no sé si alguien lo ha escuchado e investigado por ahí de qué se trata, muy interesante el concepto, y veo que Germán acentuó con su cabeza, yo creo que ya le ha tocado escuchar eso. La Lotería Nacional, está la Secretaría de, bueno, nosotros ya podemos identificar cuáles son esos organismos descentralizados o entidades paraestatales de la Administración Pública que también pueden emitirse alguna resolución, alguna consulta, algún registro, algún permiso, algún trámite administrativo que sea de interés de nosotros que queremos presentar, y esos actos o esas negativas que ahorita vamos a consultar, que muchas veces puedes presentar algún tipo de consultas y esas autoridades, estos órganos no te dan una respuesta, pues existe contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que es competencia de este tribunal atender este tipo de situaciones, pero no me voy a adelantar mucho, nada más aquí quiero que quede un poquito
claro el hecho de que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo también les aplica aquellos actos de autoridad. Dejo de compartir y comparto la presentación que estamos. Aquellos actos de autoridad que se emitan a través de los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. María José, ¿tiene levantada usted la mano? ¿Es de hace rato o es pregunta? ¿No? Ok, seguimos. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar acerca de un concepto doctrinal de lo que se entiende por un acto administrativo. Y yo les traigo a compartir el siguiente concepto. El acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad externa, concreta y ejecutiva. Subrayo y pongo en negrita una característica importante para nosotros identificar un acto administrativo. Es una declaración unilateral, está emanada de la administración pública en el ejercicio de las facultades que les son conferidas por los ordenamientos jurídicos. Esta partecita ya lo estuvimos comentando. Quiere decir que ese acto administrativo debe de estar firmado o emitido por una autoridad que tenga facultades. Y esas facultades se encuentran contenidas a través, facultades o potestades, a través de ordenamientos jurídicos. Tienen que estar contenidas en ley, o ese permiso que tienen para emitir ese acto administrativo debe de estar contenido en ley. Es una de las características. Tiene el objeto de crear, transmitir, modificar, extinguir una situación jurídica concreta cuya finalidad es la satisfacción del interés general. Esas son lo que remarco, son características que ahorita las vamos a detallar de un acto administrativo. Entonces, no sé si tienen alguna duda con relación al concepto que yo estoy compartiendo con ustedes. Ernesto. Sobre el concepto de acto administrativo, Sí. También se puede decir que es la declaración de voluntad de un órgano de la administración pública. También podría ser eso, maestra. O sea, en este caso, una declaración de voluntad es decir, una declaración, como dice ahí, unilateral, que es, en este caso, que él solamente tiene el poder para hacerlo. Así es. Gracias, Ernesto. Mireya, ¿usted tuvo la oportunidad de investigar algún concepto de acto administrativo o algún comentario que usted tenga con relación a lo que estamos proyectando? No, bueno, vamos a seguir entonces. Ok, muchas gracias, Ernesto. Características del acto administrativo. Importante, es un acto jurídico, es de derecho público. Lo mismo que estamos comentando en el concepto, lo emite la administración pública o algún otro órgano estatal en ejercicio de la función administrativa. Es ejecutivo, quiere decir que es obligatorio. Y ese ejecutorio, como ya lo comentó Ernesto, se puede hacer cumplir mediante la coerción, mediante la fuerza. Se tiene a su favor una presunción de validez legal. ¿Por qué? Porque este acto se emana de la presunción de que está contenido en un ordenamiento jurídico. En la regulación, en las leyes o en los ordenamientos jurídicos están contenidas las obligaciones, como ya hemos estado comentando de los sujetos obligados. Entonces, se supone que ese acto administrativo deriva de una verificación de esa área de la administración pública que está revisando el cumplimiento de una obligación previamente establecida en ley. Por eso se presume que cuenta con total validez legal. A lo cual a nosotros como gobernados o como sujetos obligados tenemos la obligación de demostrar lo contrario. Quiere decir que lo que se emita, el documento, la resolución o el acto administrativo que se notifique al gobernado o al sujeto obligado, goza de una presunción de validez. Corresponde a nosotros acreditar el hecho de que no se está en ese supuesto.
por lo que tenemos la obligación de aportar aquellos elementos necesarios para acreditar el cumplimiento de esa obligación que nos están señalando a través de ese acto administrativo. Ahora bien, es impugnable, esto es, no posee definitividad, sino cuando ha transcurrido el tiempo para atacarlo por vía jurídica o se le ha confirmado jurisdiccionalmente. ¿Qué quiere decir? Que por lo regular, todas las leyes que se encuentran relacionadas con las áreas de la administración pública, que regulan esa función de las actividades de la administración pública, contemplan obligaciones, sujetos de cumplimiento, infracciones, multas relacionadas a esas infracciones, pero también señalan recursos administrativos que se pueden aplicar o que la persona tiene derecho a ejercer en el momento en que una resolución de un procedimiento o ese acto administrativo no sea acorde a los intereses del sujeto gobernado. Quiere decir que por lo regular te establecen un plazo de 15 días o de 30 días para impugnar ese acto administrativo o esa resolución administrativa. ¿Qué pasa si en ese plazo tú no ejerces tu derecho a impugnarlo? Automáticamente ese acto se entiende que está siendo consentido por la persona, se vuelve legal, se vuelve ejecutorio. Al momento en que no lo impugna, se tiene por consentido y al tenerse por consentido que pase ese periodo que establece ley para impugnarlo y el sujeto obligado no ejerció su derecho para hacerlo, automáticamente transcurrido ese periodo, la autoridad administrativa puede llegar a ejecutarlo, a solicitarte, a pedirte que pagues tú o requerirte la sanción o la multa correspondiente que va entrelazada a esa infracción o a ese acto administrativo. No sé si quedó claro o quieren que platiquemos un poquito más sobre este punto. Jesús Ramón, ¿quedó claro esta parte? Jesús Ramón Velázquez. David. Mande. Sí quedó claro esta parte de lo que se entiende el punto 6 con relación a las características del acto administrativo. Sí. Sí. Ejemplo, estuvimos hablando en el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es un caso un poquito más fácil y que la mayoría de alguna manera tuvimos contacto con un tema del SAT. Cuando la autoridad te emite un acto administrativo en el cual te señala la omisión del cumplimiento de una obligación, por lo regular esa omisión trae relacionada una multa. En ese acto administrativo te dan a conocer tu omisión y te dan un plazo para que tú des cumplimiento. En ese plazo, si tú das cumplimiento en ese plazo, bueno, si tú demuestras que cumpliste con esa obligación, lógicamente no sucede nada, pero tienes que aportar los elementos que acrediten que tú cumpliste con esa obligación, porque ese es un acto de autoridad que se presume de validez. Entonces, nosotros nos corresponde demostrar que no estamos en ese supuesto que la autoridad nos está señalando como una omisión. Por lo regular, en una multa te establece el plazo que el gobernador tiene para hacer la impugnación correspondiente. Por lo regular son, en el caso de la Secretaría de Hacienda, son 30 días. Si transcurre ese plazo y uno como gobernado no presenta los elementos suficientes para demostrar que no lo impugna, o sea, no se manifiesta durante ese plazo, está consintiendo, está diciendo de manera, le está mostrando, le está comentando a la autoridad, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo en la multa y la sanción que me estás notificando.
Al momento que está al momento de impugnarlo y estar consintiendo esa multa, la autoridad puede o tiene todo el derecho de ejecutar ese documento o esa multa, se hace ejecutivo, es decir, se hace obligatorio y puede requerirla el pago de la misma, el cumplimiento de esa obligación o de esa sanción. Entonces, si tú acotas como gobernado, si tú ejerces tu derecho a interponer el medio de defensa correspondiente, pues lógicamente se suspende cualquier procedimiento hasta que la autoridad, en este caso la autoridad administrativa o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resuelven con relación a ese acto administrativo. Entonces, una característica de los actos administrativos es que no son definitivos, se notifican y no tienen el carácter de definitivos. Quiere decir que dan un plazo para que la persona, el gobernado o el sujeto obligado al que le están sancionando pueda manifestar lo que a su derecho le corresponda. A eso se refiere este punto número 6. ¿Hasta aquí quedaron claras las características? Muy bien. Ahora bien, vamos a estudiar los elementos del acto administrativo. Esos son muy importantes. ¿Por qué? Porque son al momento de nosotros como futuros abogados y al estar en un tema de este tipo administrativos y al tener en nuestras manos un acto administrativo, tenemos que revisar que dicho acto administrativo contemple todos los elementos que prevé el artículo 3º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Al momento de identificar nosotros que ese acto no contempla estos requisitos que prevé el artículo 3º, quiere decir que ese acto no tiene condiciones de legitimidad y puede ser declarado nulo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Sale? Entonces, ya estamos comentando lo que prevé la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ¿Quién me ayuda a leer? Mireya, usted me puede apoyar leyendo lo que está en pantalla, por favor. Su micrófono está apagado. Ok, gracias. Buenas noches. Bueno. Condiciones de legitimidad del acto administrativo. Ser expedido por órgano competente a través de servidor público y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúne las formalidades de la ley o decreto para emitirlo. Tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar y previsto por la ley. Hasta ahí, gracias Mireya. Muy bien. El documento o el acto administrativo, nosotros ya hemos reiteradamente comentado de que debe de ser expedido por el órgano competente. ¿Cómo vamos a saber nosotros de esa competencia? Dentro del cuerpo de ese acto administrativo, la autoridad administrativa que lo emite debe señalar los artículos y la ley en las cuales faculta a la persona, al servidor público que está firmando el acto administrativo para realizar esa acción, para que establece, las facultades del servidor público que tiene competencia para emitir ese acto administrativo. Quiere decir que si ese servidor público no tiene esa potestad o ese permiso derivado de un ordenamiento jurídico para realizar esa actividad, la emisión de ese acto administrativo carece de condiciones de legitimidad que puede ser impugnado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya estuvimos comentando que las áreas de la administración pública se prevé en su competencia o sus facultades de manera, pudiera ser general, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sin embargo, al estar nosotros en presencia de ese acto administrativo, debemos de revisar cuidadosamente. Al inicio del acto administrativo te deben de fundar y motivar y señalar los artículos y la ley de la materia en la cual contiene esa potestad o esa competencia del servidor público que está firmando el acto administrativo.
¿Sale? ¿Qué pasa si ese acto administrativo no viene firmado por un funcionario o un órgano competente? Reitero, no cumple ese acto administrativo con las condiciones de legitimidad. Puede ser declarado nulo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Otra de las características importantes es que debe de contener el acto administrativo el objeto o la materia. Por ejemplo, yo les traigo aquí un fragmento de una visita de verificación que se llevó a cabo por el cumplimiento, para revisar el cumplimiento de la ley PIORPI, que es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Y si se fijan, lo que está marcado en rojo dice que esa visita de verificación del cumplimiento de la ley antilavado abarca un periodo, ¿no? Del 1 de marzo al 31 de marzo y ya te da un periodo. ¿Qué quiere decir? Si no viene especificado qué documentos necesitas tú presentar al momento de una verificación, si no señala el lugar, el tiempo en que se va a llevar a cabo, lógicamente no da certeza jurídica al gobernado, o sea, lo deja en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque si lo deja sin determinar el objeto precisamente de qué se va a tratar o qué es lo que van a revisar a través de esa visita de verificación, pues deja abierta esa facultad de la autoridad para revisar pues infinidad de cosas, ¿no? O sea, la persona no estaría, el gobernado no estaría, o el sujeto obligado, en posibilidades de poder atender o aportar los elementos para desvirtuar lo que le están señalando en ese acto administrativo. Sí, porque dejan muy abierto la visita de verificación. No, entonces debemos de revisar que sí venga expresamente establecido cuál es el objeto, que se ha determinado, que señale las circunstancias de tiempo y lugar, que la ley de la materia donde se tiene origen este acto administrativo así lo prevea. ¿Tienen algún comentario con estos dos elementos del acto administrativo? Adelante, Ernesto. Sí, maestra, ahí en el caso de las condiciones de legitimidad del acto administrativo, se habla de dos elementos. El primero sería el sujeto, que sería expedido por un órgano competente, y el segundo es el objeto, ¿verdad? Faltaría ahí nada más la voluntad, el motivo y la finalidad. Serían los otros elementos que faltarían para el acto administrativo. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Voluntaria, acuérdense que aquí es la unilateralidad. Y sí, uno de los elementos es que el acto administrativo debe estar debidamente fundado y motivado. Fue uno de los principios que estuvimos comentando en la clase anterior. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. El acto administrativo debe estar fundado y motivado. Debe de constar por escrito, es un requisito constitucional, el artículo 16 así lo prevé. Debe de estar por escrito con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en casos en los que la ley autorice otra forma. Y regreso con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahí sí, prevé otra forma para notificar un acto administrativo. ¿Cuál es? A través del buzón tributario, a través de que ya el reconocimiento de que del funcionario público que trabaja en la Secretaría de Hacienda pueda firmar a través de la FIEL ese acto administrativo. Entonces, cuando la ley prevé alguna otra forma para emitirlo, pues está totalmente, cumple ese acto con las condiciones de legitimidad. Pero, en general, la regla general y de acuerdo al artículo 16 constitucional, el acto administrativo debe hacerse constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo emita. Ahora bien, otros de los elementos es mencionar el órgano del cual emana. Lógicamente, pues se tiene que señalar en el cuerpo quién es el que está emitiendo el acto administrativo para que el gobernado esté en posibilidades de identificar el expediente administrativo de donde emana ese acto administrativo. ¿Sale? Al momento de iniciar una inspección, una verificación, las áreas de la administración pública en cumplimiento de sus funciones establecidas ya en la ley correspondiente, si inicia una verificación, en automático
abren un expediente administrativo de ese sujeto. Entonces, al momento de impugnar esa resolución, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nosotros como gobernados o en este caso afectados, podemos ofrecer como prueba ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el expediente administrativo de donde emana el acto, para efectos de que no aportemos nosotros al momento de solicitar del tribunal a la autoridad administrativa ese expediente administrativo, todos esos documentos que se aportaron durante el procedimiento, pues ya son originales, no sé si me explique, ya se aporta y no tienen la obligación ni de ser copias certificadas, ni nada de eso, sino que ya la propia autoridad administrativa, como una obligación de exigencia a través del tribunal, se aporta ese expediente administrativo al juicio de nulidad donde nosotros impugnamos ese acto administrativo o esa resolución. Entonces, por eso es importante de que el acto tenga bien, un elemento es que esté identificado cuál es el órgano que emite ese acto administrativo. Debe señalar el lugar y la fecha de la emisión. Debe de preverse también qué recursos administrativos puede la persona, el gobernado, en el caso de de que pretenda impugnarlo o que tenga elementos para impugnar ese acto administrativo, pues debe de hacer de conocimiento cuáles son esos recursos administrativos los cuales tiene derecho a ejercerlos, aunque el gobernador los conozca, pero en el acto administrativo deben de estar expresamente señalados. También tratándose otro de los elementos, y el último que vamos a comentar, es que tratándose de actos administrativos, deberá notificarse, deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y pueda ser consultado el expediente administrativo. Es lo que estaba mencionando hace un momento. Entonces, estos son todos los elementos que contiene la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que debe de observarse en ese acto administrativo que está haciendo de conocimiento, que nos hace de conocimiento la autoridad administrativa, que son las condiciones de legitimidad del mismo. Estos requisitos, se le encendió su micrófono, creo. Los requisitos constitucionales administrativos ya los vimos en la clase anterior y comentábamos del artículo 16 constitucional, que igual es una forma de repaso. Entonces aquí lo resaltable para comentarles es lo que les decía hace un momento, que todos los actos administrativos se reputan de válidos y legítimos. Corresponde al gobernado demostrar lo contrario. Y de acuerdo constitucionalmente, pues nosotros ya lo comentamos, el acto administrativo debe de tener la fundamentación y la motivación. ¿Qué entendemos por fundamentación? Es precisar los artículos en los cuales se origina o se justifica la emisión de ese acto administrativo. Ok. Debe de tener igual la forma escrita para garantizar la certeza jurídica, la competencia y la motivación. ¿Tienen alguna duda? Porque esto ya lo estuvimos comentando en la clase anterior. ¿Tienen alguna duda con relación a lo que estamos proyectando para efectos de complementar esta parte? ¿No? Sí quedó claro, ¿verdad? ¿O María de Jesús? Está claro, maestra. Ok, gracias. Ahora bien, ya vimos los elementos, las características y el concepto del acto administrativo. Vamos a ver ahora de la eficacia del acto administrativo que viene contenido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ¿Quién me ayuda a leer las dos partes que vienen proyectadas, por favor? Adelante, Tania. Buenas noches. Buenas noches. Será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisprudencial, según sea el caso. Será eficaz y exigible a partir de que sufra efectos la notificación legalmente efectuada.
¿Continúo? Así está bien. Gracias, Tania. Nada, maestra. Ok, entonces, bueno, la primera parte ya lo estuvimos comentando, pero ¿cuándo va a ser exigible? Vamos a conocer, vamos a mencionar cuando la ley la Ley Federal de Procedimiento Administrativo considera que es exigible ese acto administrativo y te señala que será eficaz y exigible a partir de que surte efectos la notificación legalmente efectuada. ¿Ok? La Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece las formas de notificación que se puede realizar un acto administrativo y entre las que prevé están las notificaciones personales, lógicamente, ¿no? Entonces, ese artículo 38 señala que las notificaciones del acto administrativo que se realicen de manera personal surtirán sus efectos el día en que hubieran sido realizadas. Es decir, que si el acto administrativo se notifica hoy, 25 de febrero, el día de hoy surte efectos, pero los plazos para efectos de la impugnación de ese acto administrativo, se señala que los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente, aquel en que haya surtido efectos la notificación. ¿Qué se entiende por esto? Si hoy, 25 de febrero, se notifica el acto administrativo, quiere decir de que el cómputo... adelante, hermano. Pues pensé que era pregunta, por eso lo puse. No, mire, no, es así como lo estaba empezando a explicar, realmente es si alguien, por ejemplo, una autoridad emite una notificación para que alguien presente un comprobante o simplemente Hacienda que hagas una aclaración de tu declaración anual, por más que lo hayan elaborado el 5 de enero, si no te lo entregan, si te lo entregan hasta hoy, 25 de febrero, entonces hasta hoy toma efecto ese citatorio o ese plazo para que tú hagas una aclaración en tu declaración anual, en el caso de Hacienda, ¿no? Por ejemplo. Ok, muchas gracias, es correcto. Sin embargo, ¿cómo vamos a contar nosotros los plazos? Por ejemplo, los 15 días o los 30 días para impugnar ese acto, esa resolución administrativa. Es a partir del día siguiente en que surte efecto la notificación. Entonces, si la notificación se hizo el 25 de febrero, ¿cuándo surte efectos? Al día siguiente, el 26. A partir del 26 se empiezan a contar los plazos. ¿Sí? Ernesto, lo veo con cara como que no. No, sí, maestra, estoy de acuerdo, sí. Okay. Así lo dice usted y el artículo 38, ahí está escrito. Entonces es real así como se está comentando. Estoy entendiendo bien todo. Excelente. Patricia, adelante. Buenas noches. Maestra, yo tengo una pregunta. Bueno, una duda, mejor dicho. En el caso, hace un ratito comentaba que en el caso de la Secretaría de Hacienda, bueno, del SAT en este caso, puede hacer notificaciones por medio del buzón tributario. ¿Cómo se aplicaría esto que estamos comentando en este momento acerca de la notificación? ¿Empezaría a partir de que me llega al buzón tributario o a partir de que yo abro el mensaje? Ok, Patricia, mire, el SAT sí hizo bien su trabajo en esa parte, porque dice usted, bueno, si me llega la notificación a mi correo de que tengo un aviso en el buzón tributario de un acto administrativo, puede decir usted, ay, pues no voy a abrir el correo para no darme por enterada, ¿verdad? Pero no, el Código Fiscal prevé que en el caso de que no se abra el correo de esa notificación, o no se ingrese al buzón tributario para conocer ese acto administrativo, porque ingresas y firmas con tu fiel el acto para poder tener acceso a ver qué te están requiriendo la autoridad. Te dice que tienes 3 días, si no al cuarto ya se considera que ya te lo notificaron. Entonces ahorita la obligación, en el caso de la autoridad, ahora con el 2022, todas las personas mayores de 18 años tienen la obligación de inscribirse en el RFC. Ok,
Al momento de inscribirse en el RFC, forzosamente tenemos la obligación de activar el buzón tributario y señalarle a la autoridad 2 medios de contacto, un teléfono y un correo electrónico. En el caso de no hacer ese procedimiento y decirle, bueno, si yo no le ingreso mi correo electrónico en mi teléfono, pues jamás me va a localizar la autoridad. Pero el SAT no batalla. Dice, bueno, si no me das esos datos, pues las notificaciones te las hago por estrados. ¿Y cuándo me voy a enterar? Cuando el crédito fiscal, porque son créditos fiscales, sea eficaz y exigible. Es decir, ya haya transcurrido el plazo para impugnarlo y va a llegar la autoridad, pero ya con el procedimiento administrativo de ejecución para exigirte el pago de esa multa. Entonces, ahorita, antes decías tú, bueno, como era personal, si nunca me encuentra la autoridad en el lugar, pues no me va a afectar, o sea, nunca va a ser legal ese acto administrativo porque no me han notificado personalmente. Pero con la autoridad fiscal ya va mucho más allá, o sea, ya te establece como obligación el que lo actives. De hecho, si no lo activas, con los nuevos cambios fiscales y la nueva tributación, que a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, el tema del reciclo es un nuevo régimen que hay de moda. Uno de los requisitos que tienes es que si tú no activas el buzón tributario, te va a sacar de ese régimen de alguna manera con menos obligaciones fiscales y te va a mandar a un régimen con más compromisos fiscales, no sé, para no entrar mucho en el tema. Entonces, sí es importante, con el SAT sí te prevé ese plazo, ¿no? Sería al tercer día que tú no lo abras, al cuarto ya se considera efectuada la notificación. ¿Y cuándo surte efectos? A partir del día siguiente. Tienes que empezar a contar los plazos para dar cumplimiento de ese acto. Okay. Ernesto, adelante. También hay que tener presente que cuando nosotros, bueno, ahora es cambiando un poquito, hablando un poquito atrás. Ahora es por ley que toda persona que cumple 18 años tiene que ser registrada, tiene que tener su RFC. Pero ¿qué pasaría en este caso? Y hay que tenerlo muy presente, que si nosotros estamos registrados ante el SAT y nosotros no cumplimos con las obligaciones ahí descritas, nosotros, el SAT si no pagamos los tributos que ahí se exhiben, estaríamos nosotros involucrados también en el buró de crédito. El SAT también lo manda al buró de crédito. Entonces ahora hasta por ese lado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado para estar al corriente con nuestras contribuciones. Es correcto. Y fíjese muy bien, ¿cuál es lo ocupante de este tema? Si usted, supongamos que usted nunca ha estado registrado y a partir del 2022 que nace esa obligación, por allá en diciembre tiene la oportunidad de tener un trabajo, ¿no? Un empleo muy, muy bueno, ¿no? Y como obligación del patrón es ahora solicitar la constancia de RFC al trabajador, ¿sí? Porque la nómina es requisito, te piden ciertas características para poder timbrar la nómina que el patrón necesita hacer deducible. Usted va al SAT y le dice, ocupo mi RFC, y en ese inter usted hizo operaciones de ingresos en sus estados de cuenta bancarios, ¿no? Y que no pagó impuestos, o sea que a lo mejor por desconocer el tema estuvo haciendo movimientos bancarios. Va al SAT y le dice, ocupo mi constancia de RFC porque voy a trabajar. Le va a decir al SAT, espéreme, la obligación de inscribirse fue en el 2022. Ese es uno. Te voy a investigar a ver cómo están tus cuentas. Espérame. El banco te reportó que tuviste ingresos por X cantidad y tus declaraciones están en ceros. Te voy a habilitar o te voy a dar el RFC siempre y cuando me pagues tus contribuciones omitidas. Si no, no te lo voy a dar. O sea, de esa manera, ese es el cambio en la reforma, uno de los muchos cambios que trae la reforma fiscal. Pero el punto es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como una área de la administración pública, con su objetivo principal o su función de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, está haciendo su trabajo, ¿sí me explico? Ella hace su chamba, ¿no? O sea, su objetivo y su función es esta, y él implementa todos aquellos mecanismos que necesita para el cumplimiento de su función. Y así todas las áreas de la administración pública.
Entonces, los actos que se emiten o que se derivan de esas áreas son actos de autoridad, son actos administrativos, que los cuales se regulan a través de esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de manera general. ¿Sale? Seguimos, porque nos queda media hora. Adelante, Fabiola. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Es que desconecté el micrófono. Buenas noches. Por eso dicen que SAT viene de Satanás, dicen por ahí. Es broma, profesora. Oiga, en la lámina anterior que decía del artículo que contiene ahí en el 38 de la Ley del Federal de Procedimiento Administrativo, ahí también se contiene lo que es que se puede hacer la notificación mediante buzón tributario. Le pregunto porque de acuerdo al artículo 16 que comentaba usted que de la Constitución que dice que nadie puede ser molestado, etcétera, sino el mandamiento escrito de la autoridad. Ahí no podría ser un detalle para impugnar el acto administrativo, si no se me está haciendo por escrito, sino mediante buzón tributario. No, porque la primera, en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo no te prevé que la notificación tiene que ser por buzón tributario, porque muchas áreas de la administración pública no cuentan con ese mecanismo del buzón tributario. Se pretende que sea por el 2022 en adelante, o sea, es uno de los proyectos que trae la Secretaría de Hacienda, que el buzón tributario sea un medio de comunicación que tengan con las diferentes áreas de la administración pública, pero todavía no se ha logrado. Ahora bien, me regreso un poquito hacia atrás y vemos en esta parte donde dice, espérenme. Bueno, no lo encuentro aquí, pero sí mencionamos hace un momento donde decía que se pudiera hacer, es por decir, aquí está. En el artículo 3º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo te dice que el acto administrativo debe de hacerse constar por escrito, confirma autógrafo, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición. ¿Y dónde viene en qué parte de la ley viene ese salvo? O sea, tercero de la ley federal. Ahí viene que se puede hacer mediante buzón tributario, pues así lo entiendo. No, mediante los casos en que la ley autorice otra forma de expedición. Sería el buzón tributario. O sea, sí, por la ley aplicable, pues. Porque, o sea, cada administración, cada área puede implementar otra forma de expedición, ¿no? Pero siempre y cuando sí se garantice el hecho de que el gobernado, el sujeto que está obligado a responder o a defenderse, sí se entere que para que se pueda defender, pues que sí tenga conocimiento de ese acto. Pues. Esa es la garantía. Si no, estaríamos violentando otro principio constitucional, entonces se tendría que cuidar esa parte. Pero el buzón tributario sí quedó previamente ya establecido. Ok, es que en alguna ocasión que me llegó una multa por buzón tributario, el licenciado fiscalista dijo se puede impugnar, y yo me acuerdo que mandó el escrito para que lo firmara el representante legal y hacía referencia al artículo 16, que nadie puede ser molestado, sino mandamiento escrito de la autoridad. Entonces, y se ganó, pero como no estoy muy enterada, muy adentrada a lo fiscal, yo me enfoco más a nóminas y así. Dije yo, pero ¿por qué se ganó? Entonces me entró la duda ahorita de si es por ese párrafo o ha sido por otra cosa, ¿no? Que se ganó la multa. No, Fabiola, posiblemente sí haya sido en ese sentido. En los inicios de la autoridad, en cuanto al fisco, ¿no? Sí, había muchas impugnaciones por esa parte, por una indebida notificación, o sea, que no se cumplían esos requisitos para hacer reconocimiento del contribuyente de esa multa, ese procedimiento. Y sí había muchos actos que se ganaban por esos vicios de una indebida notificación. Sin embargo, la autoridad, como les comento, está haciendo su trabajo también, que ahorita todo ese tipo de situaciones que fueron impugnación, materia de impugnación, ya se subsanaron. Incluso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya prevé ciertas circunstancias, no lo ve como un tema muy fuerte lo que es la notificación para efectos de la nulidad de un crédito fiscal, ¿sí? Sino ve más asuntos de fondo, del origen, de la sustancia del contenido de la ley. Entonces, posiblemente cuando le tocó a usted el caso, sí
lo han de haber ganado, pero no estaba muy fuerte la autoridad fiscal en ese tema, por eso lo ganaron. Ah, ok. Vamos a ir un poco más rapidito porque nos queda bien poquito plazo de clase y me voy a brincar estas láminas, pero ahorita me regreso. Ahorita les voy a decir por qué. Me interesa que ustedes, que platiquemos acerca de las irregularidades e ineficacias del acto administrativo, porque son elementos que nosotros debemos de estudiar, ya que al momento de detectar que existen esas irregularidades en el acto administrativo, pues son conceptos de impugnación que vamos a hacer valer a través del juicio de nulidad. ¿Sale? Entonces, traigo aquí un concepto para compartir. Un acto es irregular cuando no ha sido elaborado conforme a las reglas correspondientes, o sea, son defectuosos uno o más de sus elementos o requisitos. ¿Y qué provoca? La nulidad o la anulabilidad del acto administrativo o en su defecto la inexistencia. Si hicieron la tarea de la que dejé en relación a los artículos de la nulidad o anulabilidad, me van a ayudar con esta actividad. ¿Quién me ayuda dando respuesta a la primera pregunta que viene en pantalla? Si es un acto administrativo en el cual se omite mencionar el órgano competente del cual emana, ese acto administrativo puede ser declarado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como nulo o puede decretar la anulabilidad del acto administrativo. ¿Cuál es la diferencia de nulidad o anulabilidad? Es que anulabilidad es que puede subsanar o corregir y puede volver a notificar el acto. ¿Sale? Y la nulidad es que lo puede eliminar por completo. ¿Quién me dice? Ese es un requisito del artículo 3. Si el acto administrativo se omite mencionar el órgano del cual emana, puede ser, ¿qué produce? ¿La nulidad del acto administrativo o la anulabilidad? Tania, ¿usted qué opina? Opino que es el inciso A, maestra. Nulidad del acto administrativo. Así es. Muchas gracias. Patricia, ¿está de acuerdo con Tania? La verdad, tengo duda, maestra, pero yo creo que es la B. La B. Ok. Fabiola, ¿usted qué me dice? Gracias, Patricia. Es la A porque se anula, queda sin efecto, porque uno de los requisitos es que se mencione el órgano del cual emana. No puede subsanarse el acto, no puede corregirlo después. Es correcto, muy bien. Así es, la respuesta es la A. Es un elemento muy esencial para las condiciones de legitimidad del acto administrativo. Entonces, ¿qué produce la nulidad del mismo, no? ¿Quién me apoya con la siguiente? A ver, hermano, ¿usted? Ok, pues yo creo que es la A también. Si no tiene el tiempo, lugar, circunstancias. Que viene siendo las partes del objeto del acto. Del objeto del acto. Es correcto, se produce la nulidad del acto administrativo al omitirse las circunstancias de tiempo y lugar. Muchas gracias, hermano. La siguiente. ¿Quién me ayuda? Ernesto, ¿usted? Dice, si el acto administrativo se omite, no alcanzo a ver las letras, se omite hacerse mención de los recursos que procedan. ¿Qué produce? ¿La nulidad o la anulabilidad? Yo pienso que es la B, maestra. ¿La B? Ajá. Correcto, muy bien. La anulabilidad. ¿Están de acuerdo? Sí, es correcto. Sí. María, gracias, Ernesto. María de Jesús, la 4. Si en el acto administrativo no se funda y se motiva. Se refiere no se funda en cuanto a que no se menciona de qué ley estás infringiendo y que no tiene un motivo. Yo digo que es nulidad. Es correcto, María de Jesús, es la nulidad, produce la nulidad del acto administrativo. Y nos quedan dos nada más.
David, ¿usted me puede ayudar con la quinta? Si el acto administrativo no se hace constar por escrito, es la nulidad, porque debe de ser por escrito todo acto, ¿no? Es correcto. Artículo 16 constitucional y es un elemento esencial que viene en el tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y la última, Rocío, ¿usted me puede ayudar? Rocío Flores. ¿No? Celia Montaño, ¿me puede ayudar usted? Es más, lo voy a dejar abierto. ¿Quién me puede ayudar con En el acto administrativo. Yo, maestra. Ya lo estaba. Ah, ya estaba contestando. A ver, ¿quién estaba respondiendo? Adelante. Rocío, adelante. No se le escucha. Ok, Isabel, ¿usted me puede ayudar con la sexta? Sí, maestra. En el acto administrativo se emite. El acto administrativo se emite. Ok, yo creo que, bueno, le vamos a dar oportunidad a Isabel porque se corta el internet de la persona que está hablando que no alcanzo a identificar quién. Adelante, Isabel. En la siguiente va usted. Dice si en el acto administrativo se emite omitiendo la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, yo pienso que es la anulabilidad, maestra. Ok, ¿quién está de acuerdo con ella o quién piensa lo contrario? Se anula por completo porque también es parte de que tiene que estar fundado y tiene que llevar una identificación, ¿no? De quién lo está firmando. Correcto. Así es, David. Isabel, es la nulidad del acto, porque tiene que estar firmado por aquella persona autorizada. Si no, no tendría validez. O sea, no tendría validez. Ok, creo que con esto queda un poquito, pienso que queda un poquito más claro con este ejercicio, los elementos y las características del acto. Ahora bien, nos quedan 10 minutos, chicos. Voy a ver de manera un poquito más rápido, la justicia administrativa y lo relacionado con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya estuvimos comentando nosotros que este tribunal cuenta, de acuerdo constitucionalmente, cuenta con plena autonomía para dictar sus fallos. Tiene su misión o su objetivo es el control de la legalidad de los actos de la Administración Pública Federal. ¿Cuándo acudes a este tribunal? Cuando los actos, resoluciones emitidos por las áreas de la administración pública, que una vez que hayas agotado los recursos administrativos que los ordenamientos prevé, tú puedes optar, si el fallo o la resolución es emitida al contrario a los intereses del gobernado, puedes optar por impugnar esa resolución a través de ese Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese es un organigrama, aquí es para que ustedes se lleven, nada más para que conozcan. El tribunal cuenta con salas superiores, regionales y especializadas, metropolitanas y auxiliares. En el caso de nosotros que estamos aquí en la ciudad de Los Mochis, la sala que compete es la sala regional de la ciudad, que está ubicada en Culiacán. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, dependiendo del lugar donde sea el gobernado, en este caso el contribuyente o la persona que pretenda demandar una resolución a través de un juicio de nulidad, debemos de ubicar la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuál es la sala de su competencia para efectos de promover el juicio de nulidad. En esta materia hay dos maneras de presentar el juicio de nulidad: a través de escrito, presentando la oficialía de partes en la sala de la competencia de la persona, o a través del juicio en línea, que es lo que comentábamos. Nada más que la sala especializada, ese juicio en línea se lleva a través de una sala especializada que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo domicilio está en la Ciudad de México.
se le llama sala especializada porque ven asuntos muy particulares que se les presentan al tribunal, como aquellos en el caso de materia de comercio exterior, en el caso de materia de responsabilidades administrativas, materia de propiedad industrial, materia de juicio de resolución exclusiva de fondo, que son asuntos de créditos fiscales. Pero aquí lo importante es resaltar que cuando nosotros optamos de llevar el juicio a través de la modalidad de línea, la sala de competencia no es una sala regional, sino una sala especializada en juicios línea, que su domicilio está en la Ciudad de México. Sin embargo, el juicio se lleva a través electrónicamente. Ahora bien, el Tribunal Federal de Justicia Administrativo, el artículo 3 de su ley orgánica establece o prevé cuáles son aquellos casos en los que va a ser procedente ese juicio contencioso administrativo y cuáles son las salas de competencia dependiendo del domicilio del quejoso o del gobernado, ¿sale? Dentro de los asuntos que procede, que ustedes lo van a revisar con mayor detenimiento, yo les quiero comentar en esta ocasión que uno de los casos en los cuales procede resolver por parte del tribunal son aquellos asuntos en los que se configure una negativa ficta o una resolución de positiva ficta. No sé si alguno de ustedes ya escuchó a qué se refiere este término de negativa ficta. ¿Ya lo han escuchado? ¿No? Ok. Cuando uno presenta una propuesta... ¿Mande? ¿Quién dijo? Es cuando la autoridad no da la resolución en los plazos señalados. Es correcto, Fabiola. Así es, se entiende que existe un silencio por parte de la autoridad. Por lo regular, cada ordenamiento prevé los plazos. Sin embargo, por regla, te señala que si dentro de un plazo de 3 meses, un área de la administración pública que tú le presentaste alguna petición, alguna solicitud, algún escrito en el cual tú estabas esperando una respuesta o una autorización y no te da respuesta en ese plazo de 3 meses, se entiende que esa respuesta de la autoridad fue en sentido negativo. Entonces, con el acuse de recibo firmado de sellado por esta autoridad donde tú presentaste esa consulta, tú puedes acudir, tienes derecho a acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a solicitarle a través del juicio de nulidad que esa autoridad administrativa te dé respuesta. ¿Y qué sucede? Cuando tú le dices, tribunal, solicítale a esa autoridad administrativa que dé respuestas a este oficio, a esta solicitud o a esto que yo presenté a ella para que me resolviera, entonces le va a exigir a esa autoridad que dé la respuesta. Al momento de darte a conocer la respuesta de la autoridad administrativa a través del Tribunal Federal, en ese momento tú tienes un plazo de 10 días para ampliar tu demanda. ¿Por qué? Porque en ese momento estás conociendo los motivos por los cuales esa autoridad administrativa te negó lo que tú estabas pidiendo o por qué omitió el darte respuesta a lo que tú estabas solicitando. Y si tú tienes elementos para acreditar que tú tienes el derecho para lo que estás solicitando, pues en ese momento tú vas a aportar aquellos elementos que consideres para efectos de que el tribunal tenga conocimiento de todos los elementos para que emita la resolución. A eso se entiende por negativa ficta. Y en algunos casos, los reglamentos o las disposiciones que tiene la administración pública también prevé la figura de positiva ficta, que es cuando la autoridad así lo establece expresamente en su ordenamiento, que cuando tú solicitas algún registro, algún trámite, y si la autoridad no te da respuesta en el plazo que el mismo ordenamiento te señala, expresamente te señala en ese ordenamiento que va a entenderse que hay una resolución positiva. Pero si tú necesitas la respuesta o la constancia por parte de la autoridad, pues esta parte es uno de las competencias del tribunal, este tipo de asuntos. Puedes acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a solicitar esa constancia de positiva ficta. A lo mejor ustedes ahorita no están muy familiarizados, pero existe una obligación que emana de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como les dije, haciendo el trabajo que le corresponde, para efectos de verificar el tema de la eliminación de la subcontratación, el outsourcing. Yo sé que lo han escuchado. Entonces, abrió
un nuevo registro para esas empresas que ya realizan trabajos especializados, se registren en un padrón. Entonces, te dice en ese reglamento en específico que si es tú como contribuyente que presta servicios especializados, te vas a registrar en ese padrón, y si la autoridad no te da respuesta del registro en un plazo, no recuerdo ahorita el plazo, se va a entender que te aceptó el registro. Ahí estamos ante una presencia de una positiva ficta. Entonces quiere decir que la ley te prevé las circunstancias en las cuales se va a considerar negativa ficta y cuando es positiva ficta. Y este tipo de asuntos o resoluciones es competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo sé que tienden de tener muchas dudas, pero me voy a ir un poquito más rápido, nada más para que quede algunos conceptos que sí me interesa que queden con ustedes. ¿Cuándo se va a impugnar a través del juicio de nulidad? Cuando esta resolución ya sea de carácter definitivo. Y nosotros sabemos que es definitivo cuando ya transcurrió el plazo, o sea, cuando ya está notificada, cuando sea dictada por una autoridad, cuando conste por escrito, cuando no esté consentida, es decir, que esté en el plazo para impugnarla. En ese momento tú tienes el derecho a presentar el juicio de nulidad. Me voy a ir directamente a la parte. ¿Qué plazo? Una preguntita, profesora. Adelante, Fabiola. El juicio de nulidad y el juicio contencioso administrativo son cosas diferentes. Sí, porque el juicio contencioso administrativo le compete al tribunal de lo contencioso administrativo. Su competencia son asuntos o resoluciones de actos administrativos de la administración pública estatal o municipal. Su competencia es diferente. La forma, los plazos son muy similares, pero las competencias son diferentes o los asuntos son diferentes. Entonces, tendríamos que ir a la regulación en específico para ver los puntos finos, ¿no? Pero en general es el mismo, es el mismo tratamiento. ¿Qué plazo tenemos para presentar el juicio de nulidad? Son 30 días. A partir que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. Y nosotros ya platicamos acerca de cuándo surte efectos esa notificación. ¿Qué pasa? Una vez notificado, me voy a ir hasta acá, el tribunal admite la demanda. Una vez que admite la demanda, emite el acuerdo de admisión de demanda y emplaza a la autoridad administrativa para que conteste en un plazo de 30 días. Si no contesta en el plazo de 30 días, se tiene por ciertos los hechos precisados en la demanda. Sin embargo, hay que tener cuidado porque muchas veces de los hechos o cómo nosotros redactamos la demanda y de las pruebas que aportamos, puede ser que el tribunal detecte hechos notorios en los cuales confirme que la resolución que se impugna, pues tiene razón la autoridad administrativa. Entonces hay que realizar un buen planteamiento dentro de nuestra demanda para acreditar lo que nosotros vamos a acreditar, en este caso de que la multa o la sanción que sea combatida pueda ser declarada nula a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si contesta la demanda, la autoridad, pues ya les comenté ahorita el plazo que tiene, cuáles son los supuestos en los cuales tiene el derecho de ampliar esa demanda, ¿no? Uno es cuando se impugne una negativa ficta o cuando en ese momento la persona diga, yo no conozco la resolución, nada más conozco la multa, pero yo no sé qué originó esa multa. Y le dices al tribunal, niego lisa y llanamente conocer esa resolución donde emana este crédito fiscal y a mí no me lo notificaron. En ese momento, tú a través del tribunal le dices que la autoridad, que le ordena a la autoridad administrativa que dé a conocer esa resolución y esa notificación. En ese momento tienes derecho a ampliar esa demanda, ¿no? Porque te están dando a conocer cuál es el objeto del crédito y estás en posibilidades de aportar los elementos para desvirtuar el incumplimiento de lo que te están sancionando. Ahora bien, una vez que transcurre ese plazo de la contestación y se desahoguen las pruebas que por sí se desahogan por su propia naturaleza porque son pruebas documentales a reserva de la pericial en que se pudiera ofrecer,
Se emite un acuerdo de cierre de instrucción, pero previo a ese acuerdo las partes tienen un plazo de 5 días para formular alegatos. Formulados o no formulados los alegatos, el tribunal, una vez transcurrido ese plazo de 5 días, emite un acuerdo de cierre de instrucción. A partir de ese acuerdo de cierre de instrucción, la autoridad tiene un plazo de 45 días para emitir la sentencia correspondiente. Aquí, con el punto que yo voy a cerrar el día de hoy, en el caso de la sentencia, que la sentencia que emite el tribunal no sea acorde a los intereses del gobernado, es decir, que sea nula, que hayan confirmado el acto que se impugna, el gobernado o el contribuyente tiene el derecho de presentar un juicio de amparo. Una vez que se emita la sentencia, tiene 15 días para presentar el juicio de amparo. Pero en el caso de que la autoridad, el tribunal, emita una resolución a favor de en contra de la autoridad y la autoridad administrativa quiere impugnarlo, tiene 15 días para promover el recurso de revisión. ¿Sale? Es muy rápido por el tiempo, ya son las 10. No alcanzó a ver más. El material se los voy a compartir en plataforma que viene un poquito más, lo que son las pantallas del juicio de nulidad, del juicio en línea, que no alcanzamos a ver el día de hoy. Hasta aquí, chicos, yo sé que tienen muchas dudas, pero aquí ya para terminar, ¿tienen algún comentario o alguna duda que quisieran externarla para cerrar esta clase del día de hoy? Yo tengo otra duda. Adelante. Comentaba usted sobre el recurso de revisión que tiene la autoridad y el recurso de revocación, ¿qué viene siendo entonces? Ese es un recurso administrativo que contempla el Código Fiscal. Acuérdate que hablábamos que los ordenamientos jurídicos prevén recursos administrativos que se van a agotar ante la propia autoridad administrativa. Por lo regular. El recurso de revocación. Exacto. Pero ¿ante quién lo presentas? El recurso de revocación lo presentes ante la misma autoridad que lo emite, que es el SAT. Entonces puedes optar por el recurso de revocación o puedes irte por el juicio de nulidad. O sea, te lo manejan de manera optativa porque tienes el mismo plazo de 30 días. Pero puedes ejercer el recurso de revocación, o sea, el recurso administrativo que te contempla el ordenamiento jurídico que corresponde al área de la administración pública que emana el acto, ¿no? Puedes agotar ese recurso y posterior a ese recurso puedes irte al juicio de nulidad o directamente irte al juicio de nulidad. ¿Sale? Ernesto, ¿algún comentario ya para despedirnos? Pues es la última clase, maestra, con usted. No sé si nos va a tocar otra vez más adelante. Pues es mucho el material para poco tiempo, ¿verdad? Sí. Pero en lo que nos dio las 3 sesiones, pues muy completo todo. Yo sinceramente estoy agradecido con usted y lo expreso así porque he aprendido mucho, ¿verdad? En este caso es una materia difícil, pero usted con sus ejemplos y su experiencia, en el caso particular aprendí mucho de usted. Muchas gracias. No, gracias a usted, Ernesto, muchas gracias. Herman, ¿algún comentario para retroalimentar? Yo sé que hay muchas dudas, ¿verdad? Pero sí. Bueno, buenas noches. Bueno, igual me sumo a los comentarios de los compañeros agradeciendo la atención y básicamente el transmitir nuestra experiencia que usted tiene. La verdad es que comparto también con los compañeros, ha sido un poquito difícil, por decirlo de alguna forma, por ahí adentrarnos a este tema. Yo creo que en lo particular voy a hablar, se me ha dificultado más que las anteriores encontrar o clarificar un poquito algunos conceptos por ahí de las actividades. Pero bueno, yo creo que en el camino y entre más lo practiquemos, entre más hagamos la lectura, debería de ser más sencillo el caminar. Es correcto. Aquí el comentario es que es muy poco tiempo, es muchísima información, es una área muy dinámica, todos los años cambian porque es gobierno, ¿no? Al final del día. Y la intención es dejar la semilla, por decirlo así, para que realicen la investigación correspondiente. Sí son muchos términos, la actividad, son actividades, traté de dejarles actividades que complementen lo que estamos viendo aquí en clase, no son aisladas, sino tienen mucha relación con lo que está aquí en clase,
que les permitan a ustedes aperturar a esa parte de la investigación y al final, ya que transcurran los días y empiezan a caer la información que estuvieron recibiendo de alguna manera, a lo mejor muy a prisa, pero los puntos que estuvimos viendo de alguna manera aquí, pues con las investigaciones que ustedes van a realizar, pues se va a complementar un poquito y tiene mucho que ver la investigación o la parte que les corresponde a cada uno de ustedes. Pero sí, definitivamente es muy poco tiempo. Quería abarcar más para compartir un poquito más, pero los tiempos no nos dieron mucho. Pero cualquier duda que ustedes tengan en buscar algún concepto o bibliografía que no puedan tener acceso en la plataforma y quieran que yo se las comparta sin ningún problema, con toda la confianza, de manera particular, me envían un mensaje y yo estoy para ayudarlos a complementar o terminar sus actividades, ¿no? De la mejor manera. Bueno, fue un gusto, la verdad es un grupo muy participativo, aprendí mucho, la verdad, un grupo muy bueno. Les agradezco mucho su atención y su tiempo, yo quedo a sus órdenes. Cualquier comentario y duda, yo estoy al pendiente por el chat. Yo con esta, ya me despido, voy a tomar, ahí ponen, si de favor aquellos que no anotaron su nombre en el chat, pues sí les pido de favor que lo anoten para considerar su asistencia y pues les deseo una muy bonita noche, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes. Okay. Buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, maestra, buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. Ay, mi niña trabajadora. Maestra, Mándeme. las clases pasadas no apunté mi nombre en el chat. Tania. Sí, perdón. Ok. Bueno, aquí voy a anotar. De hecho, pues no se preocupe, está bien, ya voy a anotar aquí. Celia ya se salió. Celia, es para el 9 de... No se preocupe, Tania, yo aquí anoto que para yo considerarle esas asistencias. Gracias, maestra. Gracias a usted. Celia, es para el 9 de marzo. Es el plazo máximo para las entregas de actividades. Maestra, nada más un comentario. Mi compañera Eduvina le puso un mensajito, pero no sé si alcance a leerlos todos. Mi compañera Eduvina tuvo un accidente automovilístico y se disculpa por no estar en la última clase, si estuvo presente en las dos anteriores. Ya le comentó al maestro, me dijo, pero que me pidió de favor que le comentara. Ay, muchas gracias, Rosa. Sí, el profesor Marcos me hizo el comentario, yo ya anoté, esperemos que se mejore pronto, ¿no? Que no haya trascendido más su accidente y sí, muchísimas gracias, Rosa, ya la tengo anotada aquí. Gracias, maestra. Buenas noches y muchas gracias. Maestra, yo batallé con la cámara, pero estuve muy al pendiente. No la pude conectar, no sé por qué se me movió, la verdad. Y sí especifica mucho eso el maestro Corrales, pero no sé por qué se ha desconfigurado. Lo voy a dejar quitar y volver a bajar. A ver si así. No se preocupe, Ana, está muy bien. Para que me justifique. Sí, no se preocupe, tomo nota. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que descansen. Dale, buenas noches, maestra. Buenas noches.